Imagina ser la voz de alguien que no se atreve a hablar, ser el puente entre Dios y un pueblo entero, ser llamado por Dios, no por tus habilidades, sino por tu disposición. Esta es la historia de Aarón, el hombre que fue la voz de Moisés y el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Cuando pensamos en la historia del Éxodo, el nombre que más resalta es Moisés. Él fue el libertador, el líder que enfrentó al faraón y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero detrás de cada gran llamado, muchas veces hay alguien que lo sostiene, que lo acompaña, que lo respalda. Ese alguien fue Aarón, su hermano mayor. Aarón no siempre tuvo protagonismo, pero desde los primeros momentos de la misión divina de Moisés, su papel fue esencial. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente, Moisés respondió con miedo, inseguridad y excusas. Señor, yo no sé hablar, soy torpe de lengua. Entonces Dios le dijo algo sorprendente. ¿No está Aarón, tu hermano levita? Sé que él puede hablar bien. Él saldrá a recibirte y se alegrará de corazón. Tú le hablarás y él hablará por ti al pueblo. Será tu boca y tú serás para él como Dios. Dios no cambió el llamado de Moisés, pero sí proveyó a Aarón para ser su voz, su intérprete, su compañero. En un momento clave, cuando el pueblo necesitaba liberación, Dios unió a dos hermanos para llevar a cabo su plan. Aarón, obediente y leal, viajó hasta el desierto para encontrarse con Moisés. Juntos fueron ante el faraón. Aarón fue quien levantó la vara, quien habló con autoridad, quien anunció las plagas. No actuaba por cuenta propia, sino como canal del mensaje divino. Durante toda la confrontación con Egipto, Aarón fue un instrumento valioso. Fue él quien convirtió el agua en sangre, quien invocó las ranas, quien extendió la vara para traer los juicios de Dios. Mientras Moisés intercedía con Dios, Aarón hablaba con los hombres. Pero el rol de Aarón no terminó ahí. Después de la salida de Egipto, mientras el pueblo caminaba hacia el desierto, Dios instituyó algo completamente nuevo, el sacerdocio levítico. El primer hombre escogido para ocupar ese lugar sagrado fue Aarón. Fue consagrado con aceite, vestido con túnicas especiales, coronado con una diadema que decía Santidad a Jehová. Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel, el mediador entre Dios y su pueblo. Entraba en el tabernáculo, ofrecía sacrificios, rociaba sangre sobre el altar, todo para reconciliar a un pueblo pecador con un Dios santo. Aarón, un hombre común, se volvió una figura clave en la vida espiritual de una nación entera. Su servicio no era solo ritual, era profundamente simbólico. Cada vez que Aarón entraba al lugar santo, lo hacía representando al pueblo. Cada vez que ofrecía un sacrificio, lo hacía en nombre de todos. Su rol como sacerdote nos habla de algo mucho más grande. Nos apunta a Jesús, el sumo sacerdote eterno, que como Aarón intercede por nosotros, pero no con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Pero como todo ser humano, Aarón también tuvo momentos oscuros. Uno de los episodios más tristes de su vida fue cuando, en ausencia de Moisés, el pueblo exigió que se les hiciera un Dios visible. Aarón cedió ante la presión, tomó los aretes de oro del pueblo y fundió un becerro, al que proclamaron como su Dios. Este acto de debilidad fue un retroceso doloroso. El mismo hombre que había sido voz de Dios y estaba llamado a representar santidad, ahora había facilitado la idolatría. Cuando Moisés descendió del monte y vio el becerro, se enfureció. Aarón intentó justificar sus acciones, pero su error quedó registrado para siempre. Sin embargo, lo más impactante de esta historia es que Dios no desechó a Aarón. A pesar de su falla,
El Señor permitió que continuara en su ministerio como sumo sacerdote. ¿Sabes qué significa eso? La gracia de Dios no depende de tu perfección, sino de su propósito. Dios puede restaurar al que se humilla y se vuelve a Él. Aarón falló, pero Dios lo levantó y eso nos habla a ti y a mí. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya no somos dignos? Nuestros errores nos han descalificado, pero Dios, en su misericordia, no nos llama por lo que hicimos, sino por lo que Él quiere hacer con nosotros. Más adelante, Aarón siguió cumpliendo su rol hasta el final de su vida. Sirvió fielmente en el tabernáculo, aunque tuvo momentos difíciles, como cuando murieron sus hijos Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Nunca abandonó su llamado. Finalmente, Dios le indicó a Moisés que era tiempo de que Aarón muriera. Subieron al monte Hor junto con su hijo Eleazar. Desde allí, Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a Eleazar, quien sería el siguiente sumo sacerdote. Aarón murió en paz, sabiendo que había cumplido su llamado. El pueblo lo lloró durante 30 días. El hombre que había sido voz del libertador y puente entre Dios y los hombres dejó un legado imborrable. La historia de Aarón nos enseña muchas lecciones. Dios llama a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Ser segundo en la historia no significa ser menos importante. Dios restaura al que se arrepiente, incluso después del fracaso. Que servir a Dios con fidelidad deja huellas eternas. Aarón no escribió libros, no abrió el mar. No fue el protagonista, pero sin él la historia del Éxodo no estaría completa. Su voz fue la que habló cuando Moisés no pudo. Sus manos ofrecieron los sacrificios que reconciliaban a un pueblo. Su corazón imperfecto fue usado por un Dios perfecto. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Sabiduría Redentora y activa la campanita para no perderte ningún video. Pues aquí compartimos historias que te recordarán que Dios no busca perfectos, sino disponibles. Como Aarón, tú también puedes ser la voz que otros necesitan. El puente entre lo humano y lo divino. El siervo que deja un legado. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.